para poder ponerlo en YouTube después y que lo vean los que quieren repetirlo si tienen alguna duda. Bueno, el problema 8. Dos cargas, una de -8 y otra de +12, ubicada a 12 centímetros. Entonces trazo una línea, el largo puede ser cualquiera, esto no tiene que ser a escala ni nada, es un dibujo para interpretar el enunciado y ver las fuerzas que están actuando, ¿sí? Ahí tengo la carga 1 de -8, por eso le puse menos, y dibujé la otra más grande porque era de 12, y le puse el más porque decía que era positiva, ¿sí? Y le puse ahí cerca los nombres para acordarme cuál era cada una. Entonces, si yo acotara esta medida, de acá hasta acá, diga lo que diga, acá en el dibujo no importa, pero ¿cuánto tendría que medir eso? 12 12 centímetros. En principio lo dejamos ahí, 12 centímetros. Estamos interpretando el enunciado, nada más, y después vemos los datos que tenemos y qué vamos a hacer con esos datos. Pregunta, ¿cuál es la fuerza resultante sobre una tercer carga, ¿sí?, de 4 microcoulombios colocada a medio camino entre las otras dos? O sea que hay una tercer carga de -4, se ve que voy a dibujar otra carguita, más chiquita que la de 8, esta es la de 8, ¿sí? Bueno, esta va a ser de 4, la mitad sería. Lo del tamaño es simplemente interpretativo, no tiene más sentido que ese. Ahí está. ¿Y dónde está ubicada esta? Dice que está a mitad de camino entre las otras dos. ¿Dónde va a estar ubicada? En los 6 centímetros. Claro, a los 6 centímetros. Entonces de acá voy a medir yo, lo pueden hacer a ojo, pero bueno, si lo hiciéramos bien, estaría justo ahí. Ahí tendríamos la mitad, 6 centímetros. Y habría que calcular la fuerza resultante sobre esta tercer carga. O sea, aparentemente se producen fuerzas. ¿Cómo es ese tema de las fuerzas? ¿Aquí puede dar alguna explicación? ¿Alguien se anima? ¿Por qué aparecen fuerzas? Pero después la ponés, profe. ¿Cómo? Repetís, Después Fabián. la pusiste la fuerza. Sí, yo las había puesto, pero ¿por qué aparecen fuerzas? ¿Debido a qué? Porque se repelen. Positivo o negativo. Eso, porque se repelen o se atraen, positivo y negativo, ¿sí? Hay que ver eso. Siempre entre dos cargas eléctricas que están separadas, ¿sí? Separadas o no, ¿sí?, que están ubicadas a una cierta distancia, no importa la distancia, van a aparecer fuerzas entre ellas, pero que actúan de a dos, no de a uno. En realidad todas las fuerzas actúan de a dos. Una es la acción que se llama y otra es la reacción. Pero bueno, van a ser dos fuerzas en principio, ¿sí?, indicando que las cargas se atraen o se repelen. ¿Está bien? Pensemos entre la carga 1 y la carga 2 nada más. Tenemos dos cargas ahí, ¿está bien? Saco un poquito de acá a la carga 3. Le voy a poner el nombre a esa que saqué por ahí, es la carga 3. Tienen que responder el programa. Ahí está. Tanicia, ¿vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Estamos haciendo interpretación nada más. Bueno. Inicio esto. Ahí está. Entonces, entre Q1 y Q2, que son dos cargas que están a una cierta distancia, van a aparecer fuerzas. A ver si me puede responder esta Tanicia. ¿Esas fuerzas, esas cargas, se van a atraer o se van a repeler? ¿Va a haber atracción entre ellas o repulsión? ¿Se van a querer juntar o se van a querer separar? ¿Separar? ¿El resto qué dice? No. Se van a querer juntar, se van a atraer. Lo que tiene que tener claro, Tanicia, es que cuando son de distintos signos, las cargas producen fuerzas de atracción. Se van a querer juntar. Entonces las fuerzas van a ir de una de las cargas hacia la otra. Es como que la carga 1 se ve solicitada una fuerza que tiende a tirarla hacia la carga 2. Y la carga 2 una fuerza igual y contraria. ¿Sí? Después hay que ver si se pueden mover o no, porque por ahí hay algo que la está fijando a las cargas ahí. Entonces la fuerza aparece, pero si hay algo que la fija, no, tal vez no la deje mover. Entonces, por eso yo acá voy a poner estas dos fuerzas.
Las voy a copiar de acá, que ya las tengo dibujadas. Profe, ¿Cómo? ahí le mandé un mensaje a Juan Sosa Sí, y me dijo que no no te escuché. ¿Que no? puede entrar al Classroom. Ahí le estoy mandando el link de acá de Zoom. Sí, sí, dale, mandáselo a ver si puede entrar. Qué raro, ¿eh? Bueno, eso es lo que va a aparecer esta Anicia, y para el resto también, ¿no? Fuerzas de atracción. ¿Qué nombre le damos? Bueno, el nombre puede ser cualquiera, pero para poder identificar mejor, porque como tenemos muchas fuerzas acá, conviene poner un nombre específico, ¿sí? Fíjense que el subíndice que le puse es 1 y 2, porque son las fuerzas de atracción entre 1 y 2. Fíjense que sobre la carga 1, ¿sí?, puse la fuerza que la carga 2 hace sobre la 1, por eso le puse 2, 1. Y del otro lado está la igual y contraria a esa, la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2. Por eso los nombres. No sé si alguno no se percató el otro día de los nombres que poníamos. Por eso le puse 2, 1 y 1, 2. O sea que sobre la carga 1 actúa esta fuerza. ¿Quién la hace esta fuerza? Esta fuerza de atracción. ¿Quién la ejerce sobre la carga 1? La carga 2. La dos. A carga 2. Claro, por eso le puse 2, 1. Es la fuerza que la 2 hace sobre la 1. Y sobre la 2 está la fuerza 1, 2. ¿Qué es la fuerza 1, 2? Y la fuerza de atracción, ¿sí?, de la carga 1 sobre la 2. ¿Qué pasa con esas dos fuerzas? Son iguales. El valor es el mismo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, esas son las Sí. únicas fuerzas que habría. Esas son las únicas fuerzas que habría si solamente están estas dos cargas. Pero ¿qué sucedió? Se puso una tercera carga, ¿no? Sí. Entonces, la situación va a cambiar. Apareció esta carga ahí al medio entre las dos. En principio estaba al medio. ¿Sí? Vamos a borrar esta. Entonces, estas dos fuerzas que dibujamos van a seguir estando. Son las de atracción entre 1 y 2. ¿De acuerdo? Y ahora, entre cada par de cargas se van a desarrollar nuevas fuerzas. Entre 1 y 2 ya está. Ahora va a haber fuerzas entre 3 y 1. Stanicia, a ver si lo interpretamos. Entre 1 y 3, las fuerzas que va a haber, ¿son de atracción o de repulsión? Repulsión. Repulsión, ¿eh? Cuando son del mismo signo, se repelen, se dice. O sea, las fuerzas son de repulsión, tienden a separarse esas cargas. Después que se separen o no es otro tema, hay que ver cómo están vinculadas, si están fijas, soldadas, ahí andás a ver, no sé, por decir algo, ¿no? Entonces, tengo que agregar nuevas fuerzas. Yo voy a agregar una fuerza de repulsión. ¿Las de repulsión van a ir hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera. Claro, para Hacia afuera. separarse. Las fuerzas esas van a ir hacia afuera. Entonces puedo copiar esta fuerza que tengo acá, por ejemplo, y ponerla sobre la carga 3. Sería la fuerza que la 1 ejerce sobre la 3. ¿Qué nombre le voy a poner? F1, 3. sobre 3. Muy bien, 1-3. Es la fuerza de repulsión que la carga 1 le ejerce a la carga 3. Claro, pero está ejercida sobre la carga 3. ¿Y qué pasa sobre la carga 1? Va a estar la misma, igual y contraria. O sea, F31. ¿Cómo, Guardino? No dije No. nada yo. Ah, ok, ok. F31. Ahí está, F3-1. Es la fuerza que la 3 ejerce la 1. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí. Y después nos queda acá ver qué pasa entre la 3 y la 2. ¿Cómo son la 3 y la 2? De distintos signos. Se atraen. Se atraen. Sí. Distinto. Atracción. O sea que van a quedar igual esas dos que están dibujadas ahí, pero con otros nombres, ¿no? Entonces, le voy a dibujar con un vector diferente. Yo había hecho un vector más largo casi, no sé si se acuerdan. Había hecho. Voy a copiar. Ahí, eso y esto. Me lo llevo para aquí. Ahí la ven la fuerza. ¿Sí? Esa sería la fuerza que la carga 2, esta, le va a ejercer a la carga 3, por eso se llama 2-3. Y la voy a tener que superponer ahí, ¿no? Va a quedar encima de la otra, posible ser más larga para que se vea. Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué falta? Sí.
El de la que de la carga. 3 a la 2. Es- De la 3 a la 2. No, Sí, de la 3 a la 2. Pero ¿dónde va a estar esa? Va a estar en la 2. Va a ser como esta, pero va a haber que ir para otro lado, ¿no? Para allá. Vamos a correr el nombre. Y esta va a ser la fuerza que la 3 ejerza sobre la 2. Bueno, algunos de los que me pasaron la tarea del problema 23 hicieron este dibujo, como estaba explicado en el enunciado, pero no le pusieron las flechas, las fuerzas. Hay que poner las fuerzas, si no, no sirve de nada. O sea, sirve para ubicar dónde están las cargas, pero no en cuanto a las fuerzas, que es lo que yo tengo que calcular en el 23, en el último que les di. En el 8 quedaría así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Dice que tomé las cargas y a pares. Tomé la 1 y la 2 y vi las fuerzas que actuaban. Tomé la 1 y la 3 y vi las fuerzas que actuaban. Y después tomé la 3 y la 2 y vi las fuerzas que actuaban. En total, obvio, va a haber 6 fuerzas. ¿Cuántas fuerzas actúan por cada carga? ¿Cuántas fuerzas ven que actúan en cada carga? 2. 2. Dos. Claro. En la carga 1 actúan estas dos fuerzas. ¿Sí? ¿Cómo obtengo la fuerza total que actúa en la carga 1? ¿Qué tendría que hacer? Sumar esas dos fuerzas. Pero cuando van en sentidos contrarios se restan, no se suman. Ah, ok. Es como que una tira para un lado, ponele, no sé, que esta tire con 10 para acá, y la otra tire con 5, no, con 5, la otra tire con 2 para acá. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre la carga 1? 8. 10 menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. en el problema 8, les pedía que hallen la carga total, perdón, la fuerza total en la carga 3. Si miramos el enunciado, van a ver que dice, ¿cuál es la fuerza resultante, eso sería la fuerza total, sobre la tercer carga, la Q3? Pues acá tenemos la Q3. ¿Cuántas fuerzas actúan ahí? 2 también. ¿Cuáles? La 1, 3 y la 2, Y 3. la 2, 3. ¿Cómo hallo la total ahí? ¿Qué hago? Hay que sumar esas dos. Ahí sí hay que sumarlas. ¿Por qué? Porque las dos tiran para el mismo lado. A la fuerza que hace la 1-3 se le suma la de la 2-3. Entonces, cuando van para el mismo lado, se suman. Y cuando van para lados contrarios, se restan. Pero bueno, en el problema 8 solo pedía la total en la carga 3. O sea que había que calcular estas dos y después sumarlas. Y acá lo habíamos hecho el cálculo. Bueno, por lo menos habíamos reemplazado los valores, ¿no? No sé si habíamos hecho los cálculos, no. ¿Cómo se calculan esas fuerzas? A partir de la ecuación que sale de la ley de Coulomb, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular, acá tengo que calcular estas dos fuerzas. La 1,3 y la 2,3. Vamos con la 1,3. Entonces, planteamos la ecuación de la ley de Coulomb. ¿Sí? ¿Qué dice la fórmula? Bueno, que la fuerza 1,3 va a ser igual a ¿qué? A una constante que depende del medio donde se encuentran las cargas. El enunciado decía, no sé si lo decía, pero que yo les dije que siempre vamos a tomar aire o vacío. Acá dice que están en el aire. O sea que el medio que la separa es aire. Esto es una constante que depende del medio que lo separa. Vamos a usar siempre la misma, por acá la habíamos escrito, creo. Acá arriba. La constante para el aire vale ese valor. 9 por 10 a la novena. Newton, metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Es una constante. Hay que tomarla así. Siempre que sea aire, se usa ese valor. O sea que acá voy a tener que poner ese valor. ¿Qué más? Y después hay que multiplicar las dos cargas en cuestión. Fíjate que como es la fuerza 1,3, multiplico la carga 1 por la carga 3. Sin el signo. Estas barras significaban que el signo no lo tengo que tener en cuenta. O sea, ¿cuánto es la carga 1? Menos 8. 8. Pero son 8 micro. 8 micro. No es 8 solamente, es 8 microcoulombios. Y Q3, ¿cuánto vale? Acá lo tienen, menos 4 microcoulombios. Pero voy a usar, ¿cómo se llama? 4 nada más, microcoulombios, sin el signo. Si yo siguiera la ecuación esta, si la siguiera, tienen que escribirla acá atrás. Ahí.
tengo que multiplicar K, que vale 9 por 10 elevado a la novena. Por 9, esperen que ponemos aquí, 9 es elevado. Ahí va a quedar. ¿Vamos hasta ahí? Y después Sí. hay que hacer un cociente. Después hay que hacer un cociente. Multiplicar eso por un cociente. En el cociente que vamos, esto no lo hicimos el otro día, ¿no? ¿Qué vamos a poner en el cociente? Arriba el producto de las cargas. La Q1 valía menos 8, pero dijimos, no, menos 8 no. No hay que tomar el signo. Hay que tomar solo el valor. Entonces acá, 8 solo. 8, Solo. Sin 8 positivo, nada. sin signo, claro, sin signo. Sin signo, cuando no tiene signo, Es positivo. es positivo, claro. 8. Pero es 8 microcoulombios. Micro significa Tenemos- por 10 a la menos 6. Ah, Menos, quedó, ahí, menos, un poco, menos, un poco, ¿por qué no quiere ir arriba? Vamos a ponerlo así, menos 6, ponemos que vaya arriba. Ahí está. Por 10. profe, ¿cómo sabes que es menos 6? Claro, es lo que yo te explicaba hoy, no sé si estabas vos. Micro, dice, Sí. micro, ¿qué significa esta mu? Esta es la letra mu, ¿ves? Microcoulombios. Lo vamos a usar bastante este año, el micro, ¿sí? Lo van a encontrar después también en corriente, para medir la intensidad de corriente, vamos a usar micro. Para no escribir tantos ceros, ¿esto qué sería? Sería, este valor que está acá, Q1 vale 0,000008 coulombios. En lugar de escribir todos esos ceros, ¿sí? Como lo que hice es dividir por un millón, ¿sí? La letra del número. Micro es millonésima, la millonésima parte. ¿Cómo se escribe micro? Porque vos micro lo tenés que transformar a notación científica para poder hacer el cálculo. Y esta sería la forma más fácil. Bueno, micro significa siempre, por 10 a la menos 6. Sí, sí. No le pongo unidad por ahora, después se las pongo. Por, esto hay que multiplicarlo por la otra carga. ¿Cuánto valía Q3? 4. Pero 4 micro. 4 por 10 a la menos 6. Exacto, esperen que vamos a agrandar un poco esto, porque no entra. 4 por 10 a la menos 6. No hay que poner 8 por 4 ahí. Hay que poner 8 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6. Eso significa micro. Te los dije la clase pasada, pero parece que no lo captaron. Micro es un prefijo que indica cantidad. Es como si tuviera 2 kilogramos, yo te digo. ¿Cuántos gramos tenés? 2 kilogramos. 2 kilogramos. ¿Cuántos gramos son? 2000. 2000. Bueno, te digo, tengo 8 microcoulombios. ¿Cuántos coulombios tengo? 0,00008. O lo que es lo mismo, 8 por 10 a la menos 6 coulombios. Sí, sí. Micro significa dividir por un millón. Podría haber puesto eso también si quisiera acá. Podría haber puesto 8 dividido un millón. Y es lo mismo que 8 por 10 a la menos 6. Es una forma más fácil de escribirlo esto. Aunque parezca más difícil, es más fácil. ¿Así o micro? Bueno, ¿y dividido qué? R al cuadrado. ¿Qué era R en la fórmula? La distancia que separaba las cargas. Fíjense que yo puse acá la distancia que hay entre 1 y 3. La distancia que hay entre 1 y 3. Sí. No es 12 centímetros. No, 6. metros. 6. 6. Claro, es 6. Estos son 6 centímetros. Pero en la fórmula hay que usar metros. Para la longitud, para la distancia hay que usar metros. ¿Sí? 0,06. Claro, como un metro son 100 centímetros, hay que dividir por 100 para pasar a metros. 0,06 metros. La reducción yo les mostré cómo hacerla el otro día, por acá, ¿no? Ya la había visto por acá. Acá está. Ponía la medida que quería reducir y lo multiplicaba por la fracción, donde arriba ponía la unidad la unidad que tenía la ponía abajo para poder simplificarla y arriba la que quería pasar. Y lo demás era la equivalencia, 1 metro, 100 centímetros. No puedo decir a Rey que lo había hecho por regla de 3 simple, o alguien lo había hecho por regla de 3 simple, y dije que esto es lo mismo que hacer la regla de 3 simple, pero que es mucho más práctico de hacerlo de esta forma, que es la forma que vamos a ir haciendo las reducciones. ¿Sí? Por ahora traten de hacerlo como pueden. Pero si ven esto y lo pueden entender, traten de ir haciendo las reducciones de esta forma, con el producto de las equivalencias.
Bueno, y eso es lo que faltaría en la fórmula, en nuestra fórmula. No me acuerdo dónde estábamos escribiendo, acá abajo. Recuerden que en 1 minuto y pico se va a cortar la conexión, hacemos un recreo de 15 y después volvemos por 40 minutos más, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, Y después empezaría el fin de semana. Entonces acá nos falta dividir ahí, vamos, esto que tenemos acá arriba, acá abajo. Bueno, nos falta dividir por, como dice la fórmula, r cuadrado, la distancia que era 0,06 al cuadrado, ¿sí? Tanto la magnitud, la medida, el valor, como la unidad. Ahí lo tiene. Ahí apareció Maidana. Avísenle que se le va a cortar en un ratito que después volvemos. ¿Sí? Profe, Sí, el número queda al cuadrado, el número queda al cuadrado y la unidad también queda al las dos cuadrado. cosas. Sí, es como si el número multiplicara la unidad. Entonces la potencia es como si fuera distributiva ahí respecto al producto. Siempre es así. Esta sería la mejor forma de ponerlo. Si no, también ustedes lo ponen como 0,06 metros y después ponen el cuadrado, ¿no? Si se acuerdan que los dos tienen que ser cuadrados, está todo bien. Bueno, y hay que hacer la cuenta. ¿Lo hicieron así en su tarea o no lo hicieron así? No. No. Bueno, De otra pueden forma. bajar el archivo, arreglarlo, sacar la foto de vuelta y mandarlo de vuelta, no hay problema. ¿Sí? Sí, sí. Cambio la fecha si quieren, un poquito, unos días más para que no tengan problemas. Bueno, seguimos después del recreo, porque se corta, ¿eh? Y en 15 volvemos.